¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy estamos hablando sobre una denuncia que acaba de ser radicada en la Comisión de Acusación en contra del expresidente Juan Manuel Santos por supuesto abuso de autoridad en la decisión de la Corte Constitucional que le niega una tutela al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya les vamos a contar por qué. Pero también hay otra denuncia en contra del magistrado Alejandro Linares, entre otras cosas, por supuesta omisión de denuncia, supuesto tráfico de influencias, y estamos con los dos abogados que hacen parte del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes acaban de radicar esta denuncia, principalmente en contra del expresidente Santos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al abogado Jaime Granados. Doctor Granados, bienvenido a Semana. Muchas gracias. Un saludo, Juan Esteban y todos en Semana, a mi querido amigo y colega, el doctor Jaime Lombana. Aquí estamos actuando, como lo indicas, realmente son dos denuncias, una que va hacia la Fiscalía, que es la competente para conocer la denuncia contra el expresidente Juan Manuel Santos, dado que no tiene fuero alguno, es como cualquier ciudadano, y la otra que sí tiene fuero, en la comisión de acusaciones en contra del magistrado Alejandro Linares, quien fue ponente en el proceso de tutela que se menciona en la denuncia. Pues ahí está, doctor Granados, muy importante. Doctor Lombana, bienvenido a Semana. Juan Esteban, muy buenos días. Un respetuoso saludo a usted, a sus colaboradores y periodistas de la revista Semana, y por supuesto todo mi cariño y amistad a Jaime Granados, colega de esta tarea en defensa del expresidente y ciudadano Álvaro Uribe. Pues doctor Lombana, doctor Granados, bienvenidos a Semana. Entonces vamos a empezar hablando sobre esta denuncia que acaba de ser presentada. Doctor Granados, ¿por qué habría existido un abuso de autoridad por parte del expresidente Juan Manuel Santos en esa decisión que toma la Corte Constitucional? Juan Esteban, como estos son temas técnicos, quisiéramos tratar de hacer lo más precisos posibles. Nosotros, tanto el doctor Jaime Lombana como yo, tenemos una orden judicial vigente de parte de la juez 28 penal de circuito que nos impide, y con razón, porque además así lo establece la ley, cuando se emiten estas órdenes, de hablar o dar declaraciones públicas para evitar juicios paralelos sobre el proceso que se relaciona con el trámite que está en su sede de preclusión del señor ciudadano Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República. Por tanto, en esta entrevista solo podemos hacer referencia a las denuncias presentadas y no lo que antecedió a dichas denuncias, por esa limitación de una orden que debemos acatar tanto Jaime como yo. ¿Por qué denunciamos? Porque en el trámite de la tutela que estaba en curso en la Corte Constitucional y que todavía sigue la parte final de la misma, el señor magistrado Alejandro Linares, ponente, manifestó públicamente, incluso a este medio, a Semana, también lo hizo al Espectador y a otros medios de comunicación, pero muy especialmente en Semana, que se habían recibido llamadas del señor expresidente Juan Manuel Santos en el trámite de esa tutela. Como es de público conocimiento, como es un hecho notorio, Juan Manuel Santos pues es un enemigo político declarado de Álvaro Uribe Vélez. Y en ese orden de ideas, una intervención de un enemigo político declarado como un expresidente, que fue quien ternó al magistrado Linares, que intervino a internar a otros magistrados, y por supuesto en la bancada del gobierno que presidió, eligió, pues genera su no puesto en conocimiento de las autoridades competentes, una omisión del deber de denunciar cuando se trata de un delito perseguido de oficio, como en este caso, por parte del magistrado Linares, dado que él mismo lo confesó ante ustedes y no lo denunció ante las autoridades. Ese delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia es aquel que el doctor Lombana y yo consideramos que se debe investigar por parte de su juez natural, que es la Comisión de Acusaciones. Pero de otro lado, el haber ejercido una influencia o intentar hacerlo ante uno o varios magistrados de la Corte Constitucional en ese trámite por parte de un ciudadano, como este caso es el expresidente Juan Manuel Santos, constituiría un tráfico de influencias de particular, que es un delito perseguible de oficio, y por eso lo estamos denunciando en compañía del doctor Lombana. Ayer lo hicimos en ni más ni menos Fiscalía General de la Nación, porque es la competente para conocer estos casos cuando no hay un aforado constitucional.
Juan Manuel Santos actuó como ciudadano, como particular, y en ese sentido la competente para investigarlo sería la Fiscalía General de la Nación. En este caso, doctor Lombana, leo una parte del documento, porque en esta denuncia que ha conocido Semana dice que el expresidente Santos, por supuesto, habría hecho esas llamadas. ¿Ustedes tienen conocimiento de a cuántos magistrados habría llamado el expresidente Juan Manuel Santos? Juan Esteban, yo quiero primero confirmar nuestro respeto a la orden dada por la juez que conoce la preclusión. Pero en los hechos distintos y ajenos a lo que se debate en esa preclusión, sí quiero resaltar ante su pregunta lo siguiente. Primero, esta es una decisión jurídica, rigurosa, estudiada de la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez, es decir, del doctor Jaime Granados, mía y de un equipo de abogados que colaboran con nosotros en estas causas. Es decir, esto no obedece a un impulso distinto a la juridicidad. Juan Esteban y gran audiencia de Semana, el odio y las influencias deben estar ausentes en cualquier decisión de la Administración de Justicia. El tráfico de influencias, el odio por una persona, un magistrado no puede jamás consultar, escuchar, ponderar, dejarse influenciar el sentido de una decisión, porque él está cumpliendo una función pública sagrada que debe ser imparcial. La justicia es justicia en tanto sea imparcial. Y un magistrado que recibe llamadas de su nominador, el señor Juan Manuel Santos, que entre otras cosas es una persona que ha demostrado un desprecio por las instituciones, por la administración de justicia y por la administración pública, una justicia así no puede, al no ser imparcial, pues no es justicia. Esas llamadas las confesó el propio magistrado Linares y es realmente ofensivo para la administración de justicia. Yo me pregunto, y quiero resaltar que entre Jaime Granados y yo sumamos mucho más de medio ciclo de cátedra universitaria y duramos reflexionando la lesividad y la ofensividad con que Linares y Santos afectaron a la administración pública y la administración de justicia. Hoy el ciudadano colombiano cree que la administración de justicia, que la Corte Constitucional funciona con llamadas telefónicas de personas influyentes, como lo dijo el magistrado Linares ante la propia Semana de manera pública, sin sonrojarse. Es vergonzoso que un magistrado de la Corte Constitucional admita que personas, utilizo sus términos, influyentes lo han llamado a influenciar sobre sus fallos. Ese magistrado ha cometido una grave omisión en nuestro concepto de no haber advertido antes de la votación esas presiones, especialmente viniendo de alguien que tiene una prevalencia, un prevalimiento sobre ellos, pues fue su jefe en unos casos, es su amigo íntimo, como en el caso de Linares, y me parece además doblemente censurable que el magistrado Linares confiese haber recibido llamados de Santos, pero él dice que fueron los otros magistrados los que recibieron esas llamadas del señor Juan Manuel Santos Calderón. De tal manera que la administración pública y de justicia es un bien jurídico colectivo que consiste precisamente en esa confianza que deben tener los particulares en la manera como se administra justicia. Yo le pregunto a cualquier ciudadano, abogados y no abogados, juristas y no juristas, si ellos no intuyen que se ha lesionado la confianza en la Corte Constitucional cuando el ponente de una tutela como el señor Linares admite que el señor Santos, Juan Manuel Santos, enemigo reconocido de nuestro poder dante, llamó a interferir por esas tutelas. Yo estoy seguro que no llamó a prender velitas a la Virgen para que la tutela saliera bien. ¿Por qué? Porque es conocido ese odio perverso, soterrado y como siempre hipócrita de Santos en tratar de hacerle daño al doctor Álvaro Uribe. Yo quiero terminar por este punto, Juan Esteban. Sí. En esta denuncia no surgió del presidente Álvaro Uribe. Por supuesto, él nos dio un poder al doctor Granados. Esta denuncia surgió de nuestra convicción como abogados,
de nuestra convicción como personas respetuosas de los bienes jurídicos, especialmente administración pública y de justicia, de que este episodio de Juan Manuel Santos de llamar a la Corte Constitucional a pedir que fallaran en un sentido desfavorable a Álvaro Uribe, le hace lesión no solamente a Álvaro Uribe, por supuesto, a la administración de justicia y a la administración pública. Y en este país muchos medios de comunicación han guardado silencio frente a todas las pilatunas de Juan Manuel Santos. Yo hago una reflexión última, ya cedo la palabra. ¿Qué hubiera pasado? ¿En qué estarían los grandes medios, El Espectador, otros medios, la W? ¿En qué estarían si el que hubiera llamado fuera Álvaro Uribe? Muchas gracias. Pues, doctor Lombana, es muy importante eso que usted nos dice. Y doctor Granados, yo le quiero preguntar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, además de esa omisión en la denuncia que ustedes señalan, el magistrado Linares se hubiera reunido con el expresidente Santos? Porque esa es una posibilidad también. Sí, de hecho, como muy bien lo ha puntualizado el doctor Lombana, esto surge por una reflexión serena. Ustedes se dan cuenta que la decisión que tomó la Corte Constitucional fue ya hace unos días, no fue hace unas horas. No ha sido una decisión en caliente, ha sido una decisión reflexiva de un estudio jurídico de nuestro equipo de trabajo, que quedó sorprendido, que todos quedamos en shock cuando ocurren dos sucesos muy graves. Uno, esta intervención del el mayor enemigo político de Álvaro Uribe Vélez, como ha sido Juan Manuel Santos, en la forma como lo ha perseguido a él, a su familia, a miembros de su gobierno, etcétera. Pero aparte de esto, que ha sido confesado públicamente por el magistrado Linares, que ha puesto en tela de juicio la credibilidad de esa institución como es la Corte Constitucional, el más alto tribunal en defensa de nuestra constitución política, de todas las personas, ciudadanos o no, pero que todos los que vivimos en Colombia debemos acatar y respetar. Encontramos que además se estaba comunicando incluso en tiempo real los debates que ocurrían en el seno de la Corte Constitucional para generar una presión indebida, no solamente hacia la opinión pública, sino hacia los propios magistrados que estaban en diversidad de criterios en este debate frente a esta ponencia. Ustedes lo vieron, fue tan escandaloso lo que ocurrió que tuvieron que sesionar a puerta cerrada por decisión tomada por su presidente de la corporación, el doctor Lizarazo, ante un hecho sin antecedentes. Entonces aquí vemos que hubo un asalto a la Corte Constitucional, a su independencia, a su autonomía y a su imparcialidad, y que lo más visible es a través de la intervención de Juan Manuel Santos, pero además a través de las filtraciones hacia ciertos periodistas ya conocidos, detractores de Álvaro Uribe Vélez, de su persona y su gobierno, de lo que significa para la historia del país, porque Álvaro Uribe Vélez ya está inserto en la historia de Colombia. Y en medio de eso, pues no solamente estamos hablando de este tipo de conductas que hemos denunciado ante las autoridades competentes, sino le pedimos tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Comisión de Acusaciones que investiguen todo lo relacionado frente a este acontecer, porque sí se debe crear un precedente, porque no es posible que no solamente se reúnan. Uno sabe que los magistrados de la Corte Constitucional no son monjes que están enclaustrados y que no hablan con las personas, que vivan alejados de la comunidad. No, no pedimos eso. Aquí no estamos hablando de algo de ese estilo. Lo que estamos hablando es simple y sencillamente que lo que no se puede hacer es permitir que enemigos declarados de quienes ellos van a decidir intervengan presionando, aconsejando o de alguna manera insinuando cómo se debe decidir, y además facilitando que se den este tipo de filtraciones para crear una presión pública en contra de que se haga justicia. Claro, doctor Lombana, en este caso, ya para ir cerrando, nos quedan muy pocos minutos, pero ¿tienen ustedes conocimiento de otra persona que haya llamado, además del expresidente Santos? Se había mencionado una supuesta llamada de otro expresidente. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre otras llamadas para presionar supuestamente en esta decisión? Juan Esteban, son dos escenarios totalmente distintos. El presidente Gaviria ha expresado públicamente su derecho a opinar, pero una cosa es opinar y otra cosa es esa jerarquía, ese prevalimiento, como lo llama la dogmática española,
de un expresidente como Santos, que nominó a unos magistrados, los postuló, los ayudó a elegir, fue superior jerárquico de algunos y además los llama a hablar sobre este caso. Esto no es una especulación. El doctor Granados y yo simplemente transcribimos la literalidad de lo expresado por el señor Linares ante la audiencia de semana, en el sentido de que él sabía que el presidente Santos había llamado a sus colegas. Yo considero pues una intuición que al primero que llamó fue al señor Linares, y por eso creemos que es pertinente, por el bien de la Administración de Justicia, que se indague si el señor Linares también él influenció a sus colegas en el sentido o no de la votación. Porque es que sucedieron cosas muy extrañas, pero además muy repudiables en esa votación. Y es que las cortes tienen que dar ejemplo de aislamiento. Yo comparto con el doctor Granados el que un magistrado tiene una vida normal y puede saludar a los demás. No es que tenga que vivir en un enclaustramiento, pero un magistrado no puede estar hablando de sus providencias. Un magistrado puede exponer académicamente las providencias que ya resolvió, pero antes de resolver, un magistrado no puede confesar como lo hizo el doctor Linares. Yo sinceramente creo que el daño que le ha hecho el señor Linares a la Administración de Justicia y a la jerarquía de la Corte Constitucional, y el daño y el desprecio que ha demostrado Juan Manuel Santos por la institucionalidad es muy grande. Entonces, ¿cómo puede el señor Linares decirle a un periodista públicamente que sí, el hecho existió y aquí la Administración de Justicia y los medios y los controlantes del mundo social, político y jurídico guardar silencio frente a semejante aberración? Los jueces deben resolver sus casos de acuerdo a la Constitución y las normas, no de acuerdo a su simpatía o cercanía con Juan Manuel Santos. Y les dice mucho de un premio Nobel que siendo premio Nobel de Paz, viva buscando la oportunidad para inocular ese odio perverso, e insisto en que Álvaro Uribe no fue el que determinó esta denuncia. Esta denuncia es una decisión jurídica reflexionada, es una obligación jurídica de nuestra parte de que la Administración de Justicia estudie y examine el juicio de tipicidad de un comportamiento que a todas luces cualquier persona, cualquier ciudadano del común sabe que lo que hicieron Santos y Linares opaca la imagen de la Corte Constitucional. Sí. Yo estoy seguro que magistrados como el doctor Álvaro Tafur, los difuntos Marco Gerardo Monroy, el doctor Gaviria, pues jamás hubieran cometido, jamás hubieran permitido que nadie extraño venga a interceder en su sagrada función de administrar justicia. Claro. Doctor Granados, una última pregunta, nos queda solamente un minuto, pero el expresidente Santos está detrás de lo que se ha conocido como el caso Uribe. ¿Cree usted que es el artífice del caso Uribe? Bueno, Esteban, los antiguos romanos decían que la cosa se explica por sí misma, las cosas hablan por sí mismas, decían res ipsa loquitur. Yo creo que las evidencias hablan por sí mismas y ojalá hablen mucho los teléfonos que se revisen de Juan Manuel Santos y del magistrado Linares para ver lo que ellos hicieron en este caso y en otros que puedan tal vez tener incidencia en lo que ha sido un incidente muy desafortunado para la credibilidad, repito, de la Corte Constitucional, que es un patrimonio de la institucionalidad de Colombia tan valiosa como ningún otro. Pues muy importante este tema, se nos acaba desafortunadamente el tiempo. Doctor Granados, muchas gracias por su tiempo para Semana. Gracias a ti, Juan Esteban, a todos los amigos de Semana, a su gran audiencia, a mi muy querido y apreciado colega, profesor Jaime Lombana. Estamos en esta batalla por la justicia, por el derecho y esperamos que efectivamente esto siga avanzando como debe ser. Pues a usted, doctor Granados. Doctor Lombana, muchas gracias por su tiempo para Semana también. Bueno, Esteban, muchas gracias a ustedes, a la revista por darnos esta oportunidad y al doctor Jaime Granados
con quien me siento realmente seguro y muy certero de estar cumpliendo una labor por la justicia y por la democracia colombiana. Muchas gracias. A ustedes, doctor Lombana, doctor Granados, muchas gracias. Pues bien, esta es la denuncia entonces que se acaba de presentar, como han dicho ellos, en la Fiscalía, por un lado en el caso del expresidente, la comisión de acusación en el caso del magistrado Alejandro Linares, y entonces queda en manos de las autoridades investigar si hubo este supuesto abuso de autoridad y también alguna falta por parte del magistrado Alejandro Linares. A ustedes muchas gracias. Esto es Semana.